6 de la mañana, 41 minutos. En toda historia de relevancia internacional hay colombianos involucrados y en la de hoy no iba a ser la excepción. En realidad son 6 colombianos voluntarios en esta flotilla internacional para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, básicamente los barcos con agua, comida y medicinas. Empecemos con la historia de Manuela Bedoya y Luna Barreto. Las dos de esos 6 colombianos que viajaban en el barco HIO se montaron en Barcelona rumbo a la Franja de Gaza y fueron detenidas por las autoridades de Israel, lo que provoca después que el presidente Gustavo Petro decida echar de Colombia a los diplomáticos israelíes. Luna tiene 24 años, es educadora social, vive en Jordania, a donde migró en el año 2021 después de haber participado en las movilizaciones del paro nacional, del estallido social en Colombia. Desde que emigró se vinculó a iniciativas sociales en Turquía y Polonia hasta que conoció a su pareja, Amán, un refugiado palestino que explica por qué el interés de ella y por qué se embarcó en esta idea de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Desde que se fue de Colombia, Luna trabaja en campos de refugiados y antes en nuestro país era activista para reclamar tierras en los procesos de reparación de las víctimas. Su compañera es Manuela Bedoya. Ella es caleña, líder estudiantil en el suroccidente del país, donde trabajó en la comunidad estudiantil Víctimas por la Paz, que es una comunidad de la Universidad del Valle, muy cercana además al CRIC, a los movimientos indígenas del Valle y del Cauca. Los otros colombianos relacionados que estaban en los barcos con algún trabajo voluntario son el fotógrafo Mauricio Morales, quien hasta hace 3 días estuvo en uno de esos barcos, pero ya se devolvió y está en España, por eso no fue detenido por Israel como las otras 2 colombianas. También Ledis San Juan, activista de la flotilla en coordinaciones en tierra. Ella se encargaba de la coordinación para montar la ayuda humanitaria a los barcos. Y finalmente Julián Villalobo, que hizo parte del voluntariado en tierra, regresó a Colombia y anoche era uno de los líderes de la protesta justo ahí enfrente del edificio de la Andi que ya nos contaba Marcela. La lista la termina la colombiana Elisa Carpentier, la que duró apenas unas horas dando apoyo jurídico y sobre todo atención psicológica a quienes de manera voluntaria se montaron en los barcos. En total hay activistas de 46 países. Claro, quizá el nombre más visible es el de Greta Thunberg, pero también hay una exalcaldesa de Barcelona. 400 voluntarios sobre los que esta mañana el mundo tiene los ojos puestos para ver cómo será el proceso ahora de la deportación de Israel a ciudades de Europa. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 44 minutos. Las consecuencias de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos por cuenta del discurso del presidente Gustavo Petro en Nueva York pidiendo a los soldados estadounidenses que desobedezcan las órdenes de Donald Trump van más allá de la cancelación de las visas para Petro y otros altos funcionarios. En las últimas horas el país se enteró por un mensaje del presidente Petro en X de una decisión que habría tomado el gobierno estadounidense. Según el presidente Petro, el batallón guardia presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño. Estados Unidos decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato. De inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinadas a los pueblos, dijo el presidente. Dice el presidente que por tratarse de un asunto de seguridad nacional, lo que ha podido confirmar Blue Radio, las autoridades estadounidenses están brindando un apoyo extra para la seguridad de la Casa de Nariño, que habría sido retirada coincidiendo con el choque diplomático del pasado fin de semana. Por tratarse de un asunto muy sensible, no se han conocido muchos datos adicionales, pero el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, informó que lo que se sepa se ampliará en su debido momento y se limitó a decir que es el presidente el encargado de manejar las relaciones internacionales. Preliminarmente se ha conocido que dentro del apoyo que Estados Unidos venía prestando para la seguridad de la Casa de Nariño estaba la posibilidad de acceder a algún armamento que había sido entregado hace más de 20 años a Colombia para proteger el Palacio Presidencial, armamento que habría pedido ser devuelto en los últimos días. Ante ese escenario, en medio de la crisis con Estados Unidos, el presidente Petro ordenó que toda su seguridad sea asumida por el batallón guardia presidencial, que deberá reforzar su trabajo en la Casa Presidencial. Sumado a ello están los graves desafíos de orden público en diferentes regiones del país, lo cual haría imposible en la práctica llevar a cabo la idea del jefe de Estado de enviar tropas colombianas a la Franja de Gaza. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:46 de la mañana y a propósito de ese batallón guardia presidencial, un juez le dio plena credibilidad a la teoría de la Fiscalía sobre la infiltración a las fuerzas militares, aunque en ese sector la conocían como la capitana Stephanie Salgado. Su nombre real es Luisa Fernanda Salgado Fernández y no tuvo éxito la defensa de la falsa capitán, que se fundamentaba en gran medida en argumentar que era informante a una fuente no formal que trabajaba desde hace más de 8 años para diferentes fuerzas del Estado en la recolección de datos en contra de estructuras criminales. Es la mujer que amanece considerada por inteligencia militar y por la justicia como el cerebro de una red delincuencial que tuvo acceso a información confidencial y que puso en riesgo la seguridad nacional, llevándose a su casa documentos que estaban marcados como restringidos y como secretos. Se ganó la confianza incluso de fiscales, invitándolos a practicar polígono, y por eso la medida de aseguramiento en ese escenario cobró relevancia el hecho de que logró entre marzo de este año y abril de este año entrar 36 veces al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, ubicado justamente allí en el Batallón Guardia Presidencial, buscando información de seguridad nacional sobre operaciones en contra de bandas que delinquen, particularmente en Bogotá y en Cundinamarca, entre las que están el Tren de Aragua y los Satanases. En ese batallón están encargados de parte de la seguridad del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Por eso esta medida carcelaria también fue para los 2 militares activos que capturaron: el mayor Pedronel Jiménez, que había sido decán de la vicepresidenta y que al momento de la captura fungía como enlace entre el ejército y la alcaldía mayor de Bogotá, y el sargento segundo Cristian Padilla, que están respondiendo por más que una simple omisión en el deber de cuidar los secretos del Estado en un complejo escenario de desorden público y vulnerabilidad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:49 y malas noticias para el bolsillo, y malas en particular para los 12 millones de hogares colombianos que usan gas natural, 85% en los estratos 1, 2 y 3, y todos teniendo que pagar cada vez facturas más altas, más caras y más grandes en materia de gas, que estaba llamado a ser supuestamente el gran combustible de la transición energética del gobierno Petro, pero combustible cada vez más escaso en el país, derrumbándose 15% en su producción en el último año, según el informe ayer de Campetrol, Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, cuyos números confirman la tendencia decreciente en la producción de gas natural en el país, alcanzando en agosto los 1.218 millones de pies cúbicos diarios, un derrumbe del 15% frente al mismo mes del año 2024 y un desplome del 12.4% en lo que va corrido de este año, con una producción promedio entre enero y agosto de 1.269 millones de pies cúbicos diarios, lejos de los 1.426 barriles promedio que se produjeron en los primeros 8 meses del año pasado, impactando obviamente también la comercialización de dicho gas natural, que cae al 16% anual en agosto y en un 18% en el acumulado de estos 7 primeros meses del año. Un gas que definitivamente ya no alcanza para atender la demanda doméstica, y gas que hoy tiene que importarse en grandes cantidades desde otras partes, cosa que no ocurría antes de llegar el gobierno de Gustavo Petro, cuando el país importaba apenas 3 millones de pies cúbicos diarios en el año 2022, es decir, ni siquiera el 1% de lo que consumíamos hace 3 años, mientras que el año pasado, en 2004, ya nos tocó importar 214 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes al 18.2% de las necesidades del país, y en lo que va de este año vamos importando el 17.4% de ese gas que se necesita, todo a pesar de estar llenos de grandes yacimientos de gas, tanto costa afuera, en el Mar Caribe, como también debajo de la tierra, en los campos tradicionales donde podría sacarse a través de la técnica de fracking, como lo hacen hoy argentinos, brasileños, mexicanos y todos los demás países de América Latina sin ningún problema. Estás escuchando